Hola, qué gusto saludarles nuevamente, queridos padres de familia y niños. Mi nombre es Alma Ortega Hernández, soy catequista en la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, en Ciudad Cauquel. Hoy compartiré con ustedes el tema 28 de quinto grado. Vamos a iniciar primeramente preparando nuestro altar. Les recordamos que es lo primero que deben preparar con sus hijos: su mesa, su mantel, su Biblia, que no nos puede faltar, una imagen de María, algún crucifijo. Ahora les menciono también los materiales que vamos a utilizar para que los preparen junto con su hijo o hija antes de iniciar nuestra sesión de catequesis. Vamos a necesitar unos periódicos de reuso, tijeras, pegamento, una hoja blanca o de color y, por supuesto, su libro de texto. Les recuerdo otra cosa muy importante. Deben tener preparada su Biblia, como ya les decía anteriormente. Ella no les puede faltar, ya que es el fundamento de nuestra catequesis. Busquen la cita bíblica que les comparto en la pantalla. Es el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 31 y 34 a 40. Les recuerdo también algo muy importante: los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeños. Otro dato importante que no deben olvidar es que es muy seguro que la Biblia que lean con su hijo no encuentren el mensaje con las mismas palabras que yo lo leeré. Serán otras palabras, pero el mensaje es el mismo. Por último, recuerden que los evangelios los encontramos en el inicio del Nuevo Testamento. La sesión de catequesis de hoy será muy interesante, pues les recordará una vez más el amor de Dios para todos nosotros. Iniciamos. El tema se llama Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y el objetivo de esta catequesis es el siguiente: los niños y ustedes, papás, reconocen el amor preferencial de Jesús hacia los pobres y necesitados, motivándonos a tenerlo como modelo para amar y servir al prójimo. Es momento ahora de ponernos en las manos del Señor. Hagamos la oración inicial, pero esta vez será diferente. Vamos a escuchar un canto que se llama Quiero ser servidor de todos. Pueden seguir la letra en su libro de texto en la página 83. Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste. Estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre. Fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Entra en el reino, Entra en el reino, entra en mi casa, entra en mi casa, que ya en el cielo que ya en el cielo tienes un hogar. Entra en el reino, entra en el reino, entra en mi casa, entra en mi
ella en el cielo, ella en el cielo tiene su hogar. Ahora vemos la realidad con los ojos del Padre. Después de esta oración tan hermosa, vamos a ver esta realidad. Les voy a platicar algo muy interesante. Escuchen esto. En Yucatán tenemos muchas personas que ayudan a la gente necesitada. Ahora te compartiré algunos datos interesantes sobre esto. Escucha con mucha atención. ¿Sabías que en Yucatán hay alrededor de 52 congregaciones diferentes de consagrados y consagradas que se dedican a ayudar a los demás? Son aproximadamente 700 personas entre religiosos y religiosas que se dedican todos los días a ayudar a los más necesitados. Seguramente ustedes conocen o han visto a alguna de estas personas. Ellos siempre llevan una ropa, un hábito diferente, una mirada, una actitud especial que los distingue por sobre el resto de las personas. Les mencionaré solo algunas de estas congregaciones. Las misioneras de la Madre de Dios, ellas trabajan para evangelizar a los pobres con la Biblia, con la liturgia de las horas, con el Santo Rosario meditado y a través de misiones en colegios bíblicos en donde la Sagrada Escritura se lee, se comenta y se aplica. Otra comunidad se llama Monjas Carmelitas. Es una comunidad de vida contemplativa. Esto quiere decir que su apostolado es la oración y proporcionar espacios de silencio y oración, precisamente para pedir por enfermos, necesitados, los que sufren, los que no tienen trabajo, etc. Otra congregación se llama las Hermanas de Cristo Resucitado. Ellas tienen un albergue que se llama Misericordia de Dios Padre. Este albergue se ubica en el sur de Mérida. Ellas realizan una incansable y fecunda labor al servicio y cuidado de nuestros hermanos que han sido contagiados de la enfermedad del SIDA. Otra congregación muy importante de ayuda a los demás se llama las Siervas de María. Ellas realizan su misión junto a los enfermos en asistencia esmerada y gratuita, preferentemente a domicilio. Dan su total dedicación al enfermo, valorando su dignidad humana como imagen de Dios y, como ya les dije, de manera gratuita. Otra congregación son las Hermanas de la Caridad. Esta congregación fue fundada por Santa Teresa de Calcuta. Ellas están también en Yucatán. Atienden a los enfermos que no tienen familia o son de muy escasos recursos económicos, a los niños huérfanos y enfermos. Y existen muchas más religiosas, religiosos, sacerdotes y laicos, es decir, personas que no son consagradas a la vida religiosa, como tú o como yo o como tus papás, pero que ayudan siempre a los más necesitados. Bueno, ahora es momento de que pienses un momento. ¿Conoces alguna persona como ellas que ayude a la gente? Piénsalo por un momento y escríbelo en tu cuaderno de trabajo, en la página 83. Si necesitas detener el video en este momento, lo puedes hacer para que respondas con calma esta pregunta. Bueno, pasaremos ahora a pensar con los criterios de Jesús. Es momento de conocer lo que nos dice la palabra de Dios acerca del amor especial que debemos de tener hacia los pobres y necesitados. Vamos a tomar nuestra Biblia y la van a abrir en la cita que ya tenemos separada desde el principio. Y es el libro de Mateo, en el capítulo 25, el versículo 31 y del 34 al 40. En este momento voy a poner mi Biblia y mientras yo leo, ustedes escuchan, pero también siguen la lectura en sus Biblias. Escuchemos con atención. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre,
reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey le responderá: les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a dialogar un momento con la palabra de Dios. Vamos a buscar en su libro de texto, en la página 83, las siguientes preguntas y las van a responder. La primera dice: ¿qué fue lo que dijo el rey? Piénsenlo por un momento. Exacto, se dirigió a los de su derecha y les dijo: vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y de ahí menciona con mucha claridad cuáles son las formas de ayudar a nuestro prójimo. Después contesta: ¿cuál fue la respuesta del rey a las preguntas que le hicieron los justos? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber o de comer? Lógicamente, ellos no lo comprendían. Jesús hablaba acerca de las veces que lo hicieron con las personas necesitadas, cuando ayudaron a un hermano necesitado. En la cita de Mateo, Jesús nos invita a estar atentos y vigilantes a las oportunidades cotidianas para amar, pues algún día hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, es necesario revisar nuestras actitudes de amor o desinterés ante el necesitado. Como dice la cita: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. La misión que nos encomienda Jesús es clara: tener siempre presente al pobre, al necesitado, al afligido. Y esto no solo se menciona en la Sagrada Biblia, también lo dice en los documentos de la Iglesia. Uno de ellos se llama el documento de Aparecida, es este que tengo acá. También lo van a estar viendo en su pantalla. Está organizado por números. En el número 393 dice así: los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres, y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Cuando lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Como pudimos escuchar, la Iglesia nos recuerda en sus documentos que Cristo está en los pobres y necesitados y ellos en Cristo. También Jesús nos presenta en otros pasajes de la Biblia esa actitud de ayuda a los necesitados, al enfermo, al prójimo. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo podemos ver algunos de ellos. Te voy a comentar algunos y vas a ir viendo algunas imágenes en la pantalla. Cuando cura al leproso, queda limpio. Con el criado de centurión, en un momento determinado había quedado sano. Con la suegra de Pedro y otros que también fueron curados. Al paralítico, al que Jesús perdonó los pecados y curó la parálisis. La mujer enferma, la que tocó la orilla del manto de Jesús, y también a la hija de Jairo. Y uno más, los ciegos a los que Jesús había abierto los ojos.
Todos estos pasajes que te comento los puedes encontrar en los evangelios de la Biblia. Podemos mencionar, como ya les decía, muchos de estos pasajes en la Biblia. Fíjense, cuando Jesús caminaba por los pueblos, no solo anunciaba su palabra, sino que también curaba a los enfermos, como nos dice Mateo en el capítulo 9 y en el versículo 35. Jesús se hace cercano a la gente, a los más necesitados, aquellos que no tenían presencia en la sociedad de aquel tiempo. Vemos también que se preocupaba por sus necesidades básicas, como la comida. Ejemplo de ello en la multiplicación de los panes o cuando les dice a sus discípulos, denles de comer. Podemos darnos cuenta entonces que la misión de Jesús no solo consistía en predicar el mensaje de salvación y la construcción del reino, sino también de la parte social del hombre. Reivindicar la dignidad del hombre como criatura de Dios, para que los hombres aprendieran a ver el rostro de Dios en el hermano, en el prójimo. Esto es algo muy admirable de Jesús y quisiera que se quedaran con esto. Fue valiente para sobreponerse a las leyes de su tiempo, pues en aquella época los enfermos y necesitados eran mal vistos por la sociedad. Además, piensen esto, en aquel tiempo no había medicamentos que curaran las enfermedades más graves que existían, como por ejemplo la lepra. ¿Sabes qué es la lepra? Si no, investígalo. Una persona enferma de lepra no se curaba nunca. Además, estaba destinada a morir. Pero antes de eso, la sacaban a las afueras de los pueblos y las ciudades, y nadie se podía acercar a ellos. Imagina que alguien llega a curar esa enfermedad que no se curaba con nada. Imagina por un momento cómo se sintieron las personas que Jesús curó. Volvieron a la vida, a ser respetados, queridos, volvieron con su familia, volvieron a ser parte de su pueblo. ¿Lo imaginas? Es una felicidad incomparable. Gracias a Jesús. Muy bien, después de este análisis, vamos ahora a ver lo siguiente. Escucha esto. ¿Qué de lo que te voy a mencionar? Piénsalo con calma. Son obstáculos que tienen todos de manera personal, que tenemos todos de manera personal, para ayudar a los pobres y necesitados. Escucha cada uno. Defendernos o defender demasiado nuestros espacios de privacidad y disfrute. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podemos dejar de hacer algo que nos gusta para dedicar ese tiempo a ayudar a alguien. Otra cosa sería dejarnos contagiar fácilmente por el consumismo individualista. Esto quiere decir que posiblemente compramos algo que no necesitamos, en lugar de dar ese dinero a alguien que lo necesita o comprar algo que puedas dar a alguien necesitado. Otra cosa más es quedarse en un plano teórico o meramente de moda. Es decir, solo digo que lo haré para tomarme algunas fotos o ponerlas en mis redes sociales si es que hago algo y todos sepan que estoy ayudando. O digo que lo hago, pero nunca tomo la decisión, nunca lo hago realidad. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Dedicar tiempo a los pobres. ¿Pero cómo puedo hacer esto? Visitar a alguien que esté solo o ir a comprarle algo a alguien que no pueda salir. Bueno, ahora no lo puedes hacer por la pandemia, pero seguramente hay alguna forma en que sí lo puedas hacer. Otra cosa podría ser prestar una amable atención. Si alguien necesitado te solicita algo, ayúdale buscando la forma. Se puede. Claro, siempre con la supervisión de tus padres. Escúchalos con interés a los necesitados. Ahora en tiempo de pandemia no lo podemos hacer de manera personal, pero tal vez con alguna llamada a los familiares, a los amigos que estén solos o enfermos. Y esto que sigue también es muy importante.
Existen personas en esta época que, a ejemplo de Jesús, ayudan a otras personas, ya sea escuchándolas cuando pasan por una situación difícil, compartiendo sus alimentos, ayudando en alguna necesidad de la casa, de la escuela, de su comunidad o de su trabajo. ¿Recuerdas que al inicio te platiqué de algunas congregaciones de religiosas dedicadas precisamente a estas labores, ayudar a los pobres y necesitados? Desde el inicio de esta unidad, has hecho un recorrido de cómo Dios nos motiva a alcanzar la santidad. Y Jesús nos va mostrando las herramientas para lograrlo. No simplemente conociendo su palabra, sino a través de la práctica de ella con el prójimo. Por ejemplo, a través de las obras de misericordia, con las bienaventuranzas, cumpliendo con los criterios que nos da el Evangelio, aceptando la invitación al llamado a un estado de vida específico. Bueno, ahora con todo esto que has escuchado y aprendido el día de hoy, vamos a actuar bajo la guía del Espíritu Santo. En este momento necesitas el material que te solicitamos desde el principio y vas a hacer lo siguiente. Bueno, primeramente vas a poner tu libro en la página 85 y vas a contestar estas preguntas. Las vas a estar viendo también en la pantalla. ¿Cómo ayudarías a una persona pobre en el aspecto material? Piénsalo muy bien, ¿cómo lo harías? Otra pregunta es, ¿cómo ayudarías a una persona pobre en el aspecto espiritual? Si necesitas pausar el video, hazlo para que puedas contestar estas preguntas con calma. Después te pregunta, ¿qué sentimientos despierta en ti la invitación a ser amigo de los pobres? Y por último, ¿qué necesitas cambiar en ti para ser amigo de los pobres como Jesús? Bueno, después de contestar estas preguntas, vas a realizar un díptico en el que a través de dibujos, recortes y frases cortas enseñes a los demás qué significa la opción preferencial de Jesús y la iglesia por los pobres. Pero sobre todo vas a hacer lo siguiente. En este díptico, en la última sección, tienes que escribir un compromiso personal acerca de cómo ayudarás a los más necesitados. Recuerda que puede ser dentro de tu familia, no es necesario que salgas. Seguramente dentro de ella hay algún hermanito que necesita más ayuda, algún familiar enfermo, algún anciano que necesita compañía, algún vecino que no puede salir, etc. Y otra cosa, si no sabes hacer un díptico, no te preocupes. Te estoy compartiendo en la pantalla un link donde tú puedes entrar y ver ese video y ahí te explica qué es un díptico y cómo lo puedes hacer. Cuando ya lo tengas listo, le tomas una foto y lo envías a tu catequista. Esto servirá como la evidencia de este tema. Y para concluir, algo muy importante, vamos a involucrar a toda la familia. Pueden donar alguna despensa a través de su parroquia. Esta se hace llegar a los más necesitados. O si está en sus posibilidades llevar algo a alguien cercano, háganlo. Para cerrar este tema, vamos a celebrar en comunidad. Bueno, vamos a colocar el díptico que realizaste en tu altar o en algún lugar visible de tu casa, donde lo veas a menudo y no se te olvide el compromiso. Mientras lo colocas, vamos a cantar el canto final como oración. También lo puedes seguir en tu libro de texto. Bueno, pues muchas gracias. Espero que este video te sirva para amar más a Jesús y acercarte a los necesitados. Hasta la próxima. Vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme como tú. Hazme como tú.
tener tus pensamientos, tu corazón. Hazme como tú, hazme como tú. Yo quiero tener tus mismos sentimientos, Jesús. Señor Jesús, tú me enseñas que para seguir tus pasos hay que servir a los demás. Ayúdame a ser servicial, a preocuparme por los demás, a vivir pensando en ellos. Enséñame a ayudar, a ser generoso y abierto, a estar dispuesto siempre para dar una mano. Quiero dar muchos frutos de buenas acciones. Quiero ser solidario y amar a los demás con gestos, hechos y actitudes, no solo con palabras. Ayuda a que mi semilla pueda dar muchos frutos de cosas buenas. Porque estar contigo es buscar identificarnos con tu persona. Amén. Hazme como tú, hazme como tú. Yo quiero tener tus pensamientos, tu corazón. Hazme como tú, hazme como tú. Yo quiero tener tus mismos sentimientos, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haznos como tú, Señor.